la gloria de Valencia. Nada, en nombre del club, del Valencia Basket Club, es darle las gracias a Flo por estos 5 años tan buenos que ha estado aquí en el club, y nada más, desearle la mayor suerte del mundo en la nueva singladura que va a tener, que seguro que será buena. Gracias, Flo. Pero primero de todo, muchas gracias a toda la familia de Valencia Basket, a toda la afición, por supuesto al dueño, señor Roig. Es muy extraño de un jugador extranjero que da 5 años en un mismo club, y que sepa la gente que estos 5 años he dado de todo. En fondo sé que volverá aquí, quizás no como jugador, pero como aficionado de Valencia Basket. Y nada, creo que hay muchas cosas que ha pasado estos 5 años, y quiero agradecer al club, a mis compañeros, Rafa, Luis y Pau, que está ahí, y a los demás también, porque yo siempre he pensado en el equipo, siempre he pensado al bien del equipo, al bien del Valencia, y nada, espero que mi nombre será para siempre un ejemplo de esfuerzo en el club. Y nada, creo que hay muchas cosas, a Janko, a todos los demás que están ahí, Chechu, toda la gente que está ahí, la afición, así que nada, para mí es una pena, porque son 5 años de mi vida, con mi familia, y creo que estábamos muy a gusto. Pero como dije antes, no es un adiós, solo un hasta luego, seguro que volverá aquí. Y nada, solo esto. Creo que mi vida deportiva va a seguir, tengo muchas ganas de seguir jugando al baloncesto. Y nada, donde seré el primer aficionado del Valencia Basket, porque como lo repito, ha sido mi casa durante estos 5 años. Y muchas gracias por todo, muchas gracias por lo que habéis hecho para mi familia, lo que habéis hecho para mí, lo que habéis hecho para todo. Así que nada, tengo la mano sonando, porque la verdad es muy, muy importante un día así de despedida. Nunca es fácil de despedirse de la gente que me ha querido, ¿no? Así que yo no quiero hablar más, solo muchas gracias a todos, muchas gracias a la afición, muchas gracias al club, la gente que trabaja en el club, y que siga el Valencia arriba de la tabla siempre, y que tenga mucho éxito. Muchas gracias, y amut Valencia. Estoy contento de lo que hemos hecho, ¿no? Porque primero pienso en el equipo, pienso el bien del club donde estoy. Así que yo creo que los últimos 5 años el Valencia Basket ha dado siempre un paso adelante, y creo que es muy importante para un jugador, ¿no? De sentirse como en casa, y de sentirse que cada año el club mejora. Y creo que, como he dicho, espero que sea un ejemplo para los próximos jugadores que vienen a jugar aquí, que sepan que Valencia cada año quiere hacer algo muy importante, y que aquí estamos para ganar, y siempre será así, ¿no? Así que, viendo hacia atrás, creo que, como he dicho antes, ¿no? Cada año hemos hecho un paso adelante, hemos conseguido muchas cosas buenas. Seguro que había derrotas muy dolidas, pero al final de todo creo que cada año hemos hecho un paso adelante. Así que para mí es un orgullo de haber eso parte de este proyecto, de esta familia. Y nada, creo que el Valencia
va a seguir siendo uno de los mejores equipos de España y de Europa, y seguro que un día alcanzará un título muy importante, así que les deseo mucha suerte y, como he dicho antes, estaré quizás lejos, pero al fondo sé que mi corazón estará, bueno, un parte de mi corazón estará en Valencia, así que nada. Sin duda, porque bueno, siempre se acuerda de los títulos, ¿no? Y sobre todo que teníamos un equipo nuevo con muchos jóvenes y nadie nos veía así, ¿no? Ahí tan arriba, así que para mí, bueno, tengo la suerte de haber ganado, bueno, muchas cosas, y siempre me acuerdo de los títulos, ¿no? La alegre de mis compañeros, la alegre del club, así que bueno, para mí sin duda ha sido ese año muy especial porque al final de todo, al final de todas las horas pasando en la pista, pues ganas algo, así que para mí sin duda ha sido el mejor año de mis 5 años aquí en Valencia. Seguro que hay más, pero bueno, creo que para mí el único que está ahí es Rafa, y bueno, creo que sí, que para mí ha sido ese año muy especial. Y bueno, como que está Rafa ahora, bueno, que quiere agradecerle también porque llevamos ya 5... Como he dicho, 5 años ya juntos, hemos vivido de todo, y como he dicho, para mí no es un amigo, ¿no? Para mí es un hermano, ¿no? Porque sé que siempre estará aquí para mí, y él sabe que yo siempre estaré para él, así que muchas gracias, Rafa, muchas gracias por lo que has hecho para mí, para mi familia, y también para el club, ¿no? Creo que él es el alma de este club, el alma de este equipo, y que sepa que vaya donde vayas, será a tu lado y me podrás llamar cuando quieras, a cualquier hora. Y bueno, muchas gracias. Seguro que mis compañeros también me ayudaron mucho, pero especialmente tú porque somos más que amigos. Así que bueno, delante de todo el mundo quiero agradecerte de todo lo que has hecho para mí y para mi familia. No creo que es el momento de hablar de esto, ¿no? Creo que también hay etapas también que para mí es un orgullo ya de estar aquí 5 años para un extranjero. Creo que soy el segundo extranjero que ha estado más tiempo en el club, y creo que bueno, para mí y para el club era el mejor para el club, ¿no? Para el Valencia Basket, así que yo soy muy orgulloso de lo que he hecho, y no arrepiento de nada, ¿no? Creo que en los dos partes ha sido, bueno, siempre creo que para el club también ha sido una decisión muy complicada, pero a la vez lo entiendo, ¿no? Porque soy así, soy deportista, soy profesional, y sé que en nuestro trabajo hay momentos así complicados, ¿no? Porque es así, ¿no? Creo que el club ha pensado en el bien del club, el futuro del club, y yo no tengo nada que decir, solo muchas gracias a ellos, y les deseo mucha suerte, ¿no? Creo que yo, si un día ganan algo, seré el primero
aficionado contento, ¿no? Así que bueno, para mí no tengo nada que decir, solo que bueno, que ahora es un momento de cambiar de camino y bueno, creo que me esperan muchas cosas buenas y el Valencia Basket también, así que bueno, yo no estoy enfadado en ningún momento que la decisión que el club ha tomado y nada, yo soy muy orgulloso de lo que he hecho, soy muy orgulloso de haber sido parte de este club, haber sido parte de este proyecto y nada, yo solo puedo desear mucha suerte al club, al Valencia Basket y toda la afición del Valencia que siguen detrás de su equipo, que siguen apoyando a todo el equipo todos los días, porque detrás de esto hay un trabajo diario muy difícil y a veces no es tan fácil de sacar los partidos, pero que sepan que el equipo siempre ha trabajado muy duro para alcanzar el reto del club y para hacer orgullosos a sus aficionados. Así que hay un parte de los aficionados que están allí que solo decirles que eso, ¿no? Que todos los jugadores se esfuerzan todos los días para sacar lo mejor de sí mismo y que sigan apoyando a su jugador, sigan apoyando al club y sigan apoyando al Valencia Basket. Muy bien, ¿alguna cosa más? Pues muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias, Flo.